Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Está con nosotros el ingeniero, investigador y docente Sebastián García Parra, codirector de IDATA, en su columna Inteligencia Artificial. Buen día, bienvenido, Sebastián. Muy buenos días, Ale, ¿cómo andás? Yo te destrato siempre. Te estabas en el aire ahí hace un rato y me puse a leer mensajes, disculpe. Estaba escuchándote atentamente, como siempre. Pará, que estoy intrigado por el título que le diste a la columna, El poder de la mirada. Ah, Tololo. Había que ponerle un poco de intriga esta vez. Déjame ponerle. ¿Y desde dónde y hacia dónde, Sebastián? Bueno, en esta época es difícil salirse del tema coronavirus. Así que por ahí viene, en un contexto donde, viste que está de moda la palabra protocolo, ¿no? Estamos todo el mundo hablando de protocolo y todos los días estamos recibiendo nuevos protocolos. De hecho, estaba revisando hace un ratito en una herramienta que se llama Google Trends, que uno la puede buscar en el propio Google, ¿no? Google Trends, y uno pone una palabra, la que sea, y se pueden ver qué cantidad de búsquedas tuvo esa palabra. Y bueno, protocolos son esas palabras que han aumentado, uno puede incluso poder verlo por país, que ha aumentado mucho la cantidad de búsquedas, porque la gente busca protocolo vinculado a las escuelas, protocolo vinculado a los shopping, protocolo vinculado a los aeropuertos. Así que bueno, es un término que ha aparecido y que además tiene como algunos elementos comunes que ahora parece que han llegado para quedarse, como esto del distanciamiento físico, como esto del uso de la mascarilla, como esto de la limpieza de las manos, de la desinfección de las superficies, además de otros, ¿no? Porque son particulares para cada uno de los contextos, de los entornos donde se aplican esos protocolos, pero esto parece ser un tema común, ¿no? Estos elementos que yo decía parecen ser comunes. Entonces, muchos de estos no están exentos de la aplicación de tecnología. De la aplicación de tecnología que permita, por lo pronto, monitorear que se estén cumpliendo esas medidas. Algo que se está haciendo y se está empezando a aplicar es utilizar las cámaras de vigilancia que ya existían, cámaras de seguridad que ya existían en muchos recintos cerrados, por ejemplo en la industria, para asegurarse de que los operarios mantengan la distancia física de seguridad, ese 1,5 metros, 2 metros que marcan los protocolos. Entonces ahí tenemos un uso de la tecnología que tiene que ver con visión por computadora que hoy se está empezando a aplicar en muchas industrias. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer es determinar que si hay una persona infectada en esa industria, luego pueda trazarse con quienes estuvo, porque si no es necesario cerrar toda la planta. Entonces, bueno, si logramos determinar con quienes estuvo, se acuarentena a esas personas que estuvieron en contacto y la planta puede seguir operando. Ahora bien, sí. Esto de la desinfección de la superficie tienen que ver con no tocar las cosas, en definitiva. O evitar tocarlas. Mantenerlas limpias, pero dentro de lo posible evitar tocarlas. Entonces, había varias tecnologías que se llaman emergentes, ¿no? Son esas tecnologías que, hablando pronto y mal, no parecían servir para mucho, pero que con esto del COVID-19 empezaron a ser casi que fundamentales. Y una justamente tiene que ver con lo que se llama eye tracking o monitoreo ocular, monitoreo de los ojos. A ver. Esto viene ya de la década de los 70, y algo bastante curioso es que en los aviones de guerra en la década de los 70 se incorporó tecnología de monitoreo ocular para direccionar las armas de los aviones. Y vos sabés que ese desarrollo que se hizo con unos sensores que medían una diferencia de voltaje en los músculos de la cara, fue desarrollado en Uruguay, increíblemente, ¿no? Fue desarrollado por científicos uruguayos y eso después se utilizó, por ejemplo, en aviones en la guerra de Vietnam.
Era bastante invasivo, por eso era un casco, ¿no? Que tenía varios sensores, pero permitían que cuando el piloto movía los ojos, las armas se movían en la misma dirección. Ah, mira. Eso ha evolucionado mucho y hoy, por medio de cámaras, o sea, cámaras que enfocan a una persona, sin necesidad de poner un casco, simplemente cámaras que visualizan la cara de la persona, se permite identificar con mucha precisión hacia dónde están mirando los ojos. ¿Sí? Y sobre eso se ha desarrollado mucho en estos últimos años, estos últimos 5 años. De hecho, hay empresas que se dedican solo a eso. Ahora, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Originalmente se usaban, por ejemplo, con aplicaciones, por ejemplo, visualizar el impacto que tenía un comercial. Entonces se ponía una persona mirando un comercial y se le hacía este traqueo de ojos para determinar qué puntos de la pantalla le llamaban más la atención. Eso le permitía después hacer mejoras. Entonces, bueno, se experimentaba con personas para ver el impacto que tenía esa pauta publicitaria. También en interfaces, en pantallas de software, ¿no? O en aplicaciones de celular para ver, bueno, qué parte de la pantalla eran más utilizadas o generan más impacto. Pero ahora estamos en una época donde las cosas hay que evitar tocarlas. Entonces se está empezando a aplicar esta tecnología, por ejemplo, para cuando subimos un ascensor no tener que tocar el botón del piso, porque eso podríamos evitarlo, y la tecnología ya existe, es esta misma. Ajá. Los ascensores ya tienen cámaras, o en todo caso se le pueden instalar cámaras que enfoquen la cara de la persona, y ya hay pilotos funcionando, donde la persona lo único que tiene que hacer es mirar el número de piso al cual quiere ir, y eso ya lo va a llevar a ese piso. Eso va a generar una acción física que es como si apretara ese botón. También se está aplicando, por ejemplo, en lo que son cajeros automáticos. Ya se empezó a aplicar en cajeros automáticos, digamos, manejar el cajero automático sin necesidad de tocar la pantalla o de tocar las teclas, y utilizando los ojos hacer este seguimiento. Que parece algo bastante complejo, ¿no? Uno tiene miedo de errarle, pero en realidad son tecnologías bastante precisas porque están bastante maduras. Lo que estaba pasando es que no estaban habiendo aplicaciones concretas, necesidades concretas. Esto de la pandemia está haciendo que esta tecnología hoy ya sea casi que obligatoria en algunos contextos. Y igual me está faltando para entenderlo del todo, empezar a entender un poquitín. Justamente algo que vos dijiste en el arranque, en todo caso estamos ahora inhibidos más que de mirar, de tocar, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo se auxilian esos fundamentos técnicos, tecnológicos? Bueno, ahí la teoría, y que ya como te decía está funcionando en algunos casos, tiene que ver con que yo antes de tocar primero miro. Antes de tocar el botón del ascensor, primero miro ese botón, a no ser que lo conozca de memoria, y aprieto, por ejemplo, el piso 12. Lo que esta tecnología permite es que la cámara que está en el ascensor, que está enfocando mi cara, va a identificar dónde estoy mirando, va a identificar que estoy mirando ese botón y va a accionar ese botón y no voy a tener que tocarlo con mi dedo. Entonces, de alguna manera, la identificación precisa de la posición del ojo respecto a la cabeza y respecto al espacio en el cual estoy parado permite activar esas acciones. En algunas oficinas de Europa, en particular en España, porque hay una empresa que esto ya lo viene desarrollando hace años, se está aplicando en ciertas oficinas, por ejemplo, para prender el aire acondicionado o prender las luces. Ajá. Entonces nadie lo tiene que tocar, la persona llega, mira mira la llave de luz, y si la llave de luz está prendida, la apaga, y si está apagada, se prende. Lo mismo con las distintas acciones del aire acondicionado, tanto para apagarlo o prenderlo, para subir o bajar la temperatura. Entonces, esto está viendo con un movimiento muy fuerte. De hecho, estaba viendo los valores del mercado de estas empresas y subieron todas. O
sea, todas estas empresas que antes valían relativamente poco, hoy empezaron a valer mucho más en el mercado, porque esta tecnología se necesita y se está empezando a aplicar en distintos contextos. ¿Y en Uruguay está vigente esa tecnología? Bueno, esta tecnología está vigente. Lo que es muy probable es que en algunos contextos de altísimo tráfico se empiece a utilizar. Por ejemplo, en aeropuertos, en shoppings, sea necesario aplicar esto para... ayer, por ejemplo, escuchaba el protocolo el protocolo que se quiere aplicar a los shopping centers, y algo bastante curioso es que se retiran los secamanos eléctricos. Uno aprieta y sale aire caliente. Claro, para evitar ese botonazo de tocar. Exactamente, para evitar eso. Entonces, el uso de esta tecnología... Cuidado, porque también hay otro, ayúdame, Seba, pero hay otro sistema de secamanos que se activa cuando uno pasa la mano por debajo, sin necesidad de tocar nada, ¿no? Correcto. Ahí creo que lo que sucede con eso es que para evitar discriminar el tipo de aparato, directamente lo que se hizo fue, no se usan eléctricos, se usa papel, pero de todas maneras, para evitar ese potencial contacto físico con el aparato, es que aparecen estas tecnologías, que obviamente no son aplicar a dispositivos de este tipo, porque sale más caro la tecnología que el propio dispositivo. Pero en casos, como te decía recién, ascensores, interruptores, maquinaria, en industria también se está empezando a aplicar, para lo que es el uso de maquinaria, parece ser un tema importante. Y asociado a esto, apareció también algo muy interesante que estaba como escondido, que tiene que ver con que esto también es inclusivo. Hay personas con dificultades motoras para apretar botones. Necesitan que alguien más lo haga. Claro. Entonces, el hecho también de utilizar la vista parece ser un tema importante. Y me pareció interesante compartirlo, porque es un tema son esos temas que están empezando a cocinarse a nivel mundial, pero no son de esos asuntos que vamos a empezar a vivir dentro de 10 años. Esto lo vamos a empezar a vivir nosotros, incluso en Uruguay. Diría que en los próximos meses o el próximo año ya vamos a estar accediendo a este tipo de tecnología, ¿no? A propósito de tiempo, y antes de despedirte, hoy conversábamos con Diego más temprano, el WhatsApp, por lo menos en forma tan instalada, ¿no?, a nivel cotidiano en nuestras vidas, aquí en esta latitud. ¿Desde cuándo está? ¿Te mato con esta pregunta? ¿Desde cuándo está funcionando? Sí, ¿desde cuándo existe como forma de comunicarnos entre nosotros, digamos, el WhatsApp? Bueno, te lo voy a decir por arriba, pero no, te diría que no menos de 7, 8 años que WhatsApp está instalado. Primero fue WhatsApp como una empresa que era independiente, una pequeña empresa que le fue bien, y después como una empresa que fue comprada por Facebook. Y a propósito de eso, déjame adelantar algo que me gustaría conversar el miércoles que viene, pero por lo menos para dejar el tema instalado. Hay un debate a nivel mundial muy fuerte, quizás muchos oyentes ya lo escucharán, que tiene que ver con que Twitter le vetó, entre comillas, un par de tweets al presidente Trump. Sí, es cierto. Y esto abrió una grieta enorme y una discusión muy profunda en cuanto al rol de las redes sociales en la moderación de las conversaciones. Y esto hizo que Twitter avanzara con mucha potencia en la moderación y Facebook tomara una actitud mucho más pasiva con sus argumentos, pero que me parece un tema súper interesante para... Sí, ya lo creo, por supuesto. Sí.
Porque además se encierra como otras lógicas, otros principios, otros paradigmas que está bueno analizar, ¿no? Sí, sobre todo hay un tema de fondo muy, muy potente, que es que en definitiva estas plataformas no dejan o no van a dejar de ser quienes regulen qué es violento, qué no es violento, qué es cierto, qué no es cierto. En el fondo está eso. Puede ser muy evidente, en este caso de los tweets de Trump, que la red haya tomado una decisión, pero en otros casos, ¿bajo qué vara se va a medir? Ah, claro. Entonces me parece que es un tema bien interesante para empezar a abordar. Mi querido Sebastián, gracias por el tiempo y nos reencontramos la próxima semana. Un placer, Ale, muchas gracias. Fuerte abrazo. Sebastián García Parra, en su columna Inteligencia Artificial, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.